Hola familia, hola amigos, qué bueno reencontrarnos de vuelta para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Y pensando en qué palabra podía llevar hoy a todos ustedes, Dios me mostró algo que lo vengo viendo hace rato, y es el tema de la salvación. ¿Y vos sabés cómo titulé esta prédica? El valor de tu salvación. La importancia que tiene la salvación y cómo definir algo que tiene tanto valor, que es invalorable. Creo que es el regalo más grande y valioso que alguien puede recibir. Pensemos por un momento que hay toda una eternidad esperando a cada persona. Hay una eternidad que te espera a vos y me espera a mí. Así que vamos directamente a la palabra de Dios y vamos a ver en Juan 3:16 lo que dice el Señor. Es un pasaje mega archi conocido, pero qué bueno siempre repasarlo y profundizar en él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y hay otro pasaje también que me gustó, lo anoté acá, en Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 12:46 dice la palabra del Señor: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¡Wow! Hay una pregunta que siempre me hicieron y es, cada vez que alguien venía y me lo decía, yo le decía lo siguiente. Porque me preguntaban si un creyente podía perder la salvación. Entonces, Dios no nos dio el regalo de la salvación para que la perdamos. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. Un creyente real, un creyente verdadero, la valora la salvación. Por lo tanto, no la pierde. Y eso es magnífico si entendemos esto. Mira, es fácil. Si hay certeza, si hay convicción, si hay perseverancia, habrá conversión. Entonces, el creyente entiende que entra a una senda donde es un proceso de transformación que le va a durar toda la vida. Nadie llegó a plenitud todavía. Como dice Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios comenzó con vos y conmigo, la va a seguir perfeccionando hasta el final, hasta el día del Mesías. Eso es magnífico, mi hermano. Qué bueno es entender que la salvación es para siempre, que la salvación es eterna y por su naturaleza misma es irrevocable el regalo hermoso de Dios. Bueno, mira, hay una advertencia de parte del Señor. Esta advertencia es para los que juegan con esta doctrina del salvo siempre salvo, de creer en el Señor pero llevar una vida de libertinaje. Bueno, mira, vamos a ir a algunos pasajes que están muy muy buenos. Yo los tengo acá anotados. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! Otro pasaje muy bueno es Mateo 24:13. Mateo 24:13, que dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué quiere decir? Que si no perseveramos hasta el fin, se corren riesgos en perder, por supuesto, esta hermosa salvación. Y otro pasaje, segunda de Timoteo 2, del 12 y 13 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si no hacemos bien las cosas, él nos puede negar. Ahora, en segunda de Juan 1:9
Es maravilloso esto, lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, Jesús, Yeshua, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. La salvación realmente es un don que de parte de Dios inmejorable, único, invalorable. No es una obra del ser humano. Yo no puedo salvarme yo mismo por mis obras, por mis méritos, por mi fe. No lo puedo hacer. Es imposible. La salvación solo viene de parte de Dios, solamente de parte del Señor y punto. No hay otra forma. Únicamente lo hace Él por gracia, por el amor, ese favor inmerecido, pero por gracia Él nos regala. Si lo interpretamos esto de otra manera distinta, la gracia no sería gracia. Qué bueno es entender que en los rediles hay dos tipos de creyentes. Están los verdaderos y están los que no son verdaderos, que serían los falsos, los creyentes superficiales. El creyente verdadero es el que respeta a Dios, es el que le sirve a Dios, es el que ama a Dios, es el que le obedece al Señor, y lo más excelente es que retienen su profesión. Ahora, el que es creyente falso o superficial, estos son los que no temen a Dios, por un lado, no buscan de Dios, hacen su vida a su manera, se desvían tras confusas doctrinas, lamentablemente, que son impulsadas por Satanás, son totalmente inconstantes, totalmente no perseveran, hay tibieza en ellos, no soportan las circunstancias, ponen muchas excusas, son seducidos por el mundo, no pueden retener su profesión. Y mirá lo que dice, y así se extravían, por supuesto. En 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, dentro del redil están los creyentes verdaderos, pero también dentro del redil están los creyentes falsos. Mirá lo que dice en Romanos 5:20 y 21. Pero la ley, la instrucción, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es un pasaje general para los que se creen salvos siempre salvos, ¿no? ¿Vamos a pecar entonces? ¿Cuál es? Si igual está la gracia del Mesías. No es así. Mirá, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, mediante el Mesías. Y lo que dice en el 6:1, dice, esto Pablo lo dice a los romanos: entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Qué claro está esto de parte de Pablo. Es uno de los propósitos de la ley, de la instrucción, justamente, fue hacer evidente el pecado. Que se entienda esa necesidad que todos precisan de un redentor, de una redención. Ese fue el propósito por el cual vino la ley. Ahora, en el creer la idea de que un creyente verdadero puede perseverar en el pecado, es totalmente contrario a lo que es el Evangelio. La característica del creyente verdadero es que se gloría en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Se gloría en la cruz, en el madero, se gloría de los méritos del Mesías, se gloría en la obra redentora del Mesías, se gloría del sumo sacerdocio del Mesías. El verdadero creyente sabe que Dios pagó un alto precio por ese rescate, por vos y por mí, por todos nosotros, y que también compró en ese rescate nuestro arrepentimiento, nuestra regeneración, nuestra santificación, nuestra glorificación. La salvación, mi hermano, es del Señor
y únicamente es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como lo hizo, ¿te acordás?, el fariseo con el publicano. Así que el verdadero creyente es maravilloso porque está siempre disponible. El verdadero creyente es una persona perseverante, tanto hombre como mujer, es constante y continúa adelante más allá de todas circunstancias, retiene siempre su profesión, más allá de su debilidad temporal, porque puede experimentar en un momento una fe débil con luchas temporales. ¿A quién le pasó eso? A Pedro. Pedro tuvo una fe fuera de lo común, una fe salvadora. Él siguió al Mesías, pero manifestó también en un momento de debilidad temporal cuando negó al Mesías, cuando se vio amenazado. Eso lo vas a leer en Lucas 22, tengo acá el pasaje, Lucas 22, 31 al 34. Ahora, ¿Dios lo descartó a Pedro? No, porque Pedro pertenecía al redil del Señor. Pedro entendió cuando Yeshua, Jesús, resucitó y estuvo con las mujeres y le dijo: anda a avisar anda a avisarle a los muchachos lo que sucedió, lo que está sucediendo, y también avisarle a Pedro. Pedro ahí entendió la gracia. Y más entendió la gracia después, cuando ya el Señor fue su ascensión, cuando él fue en la fiesta de Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo. Ahí entendió más aún la gracia del Señor. Ahora, Pedro no se perdió. Tampoco se perdió David. Tampoco se perdió Salomón. Tampoco se perdió Pablo. Acuérdate que Pablo decía: aquello que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Por eso que la fe salvadora es maravillosa y es por la gracia de nuestro Señor. Entiendo que podés tener un montón de preguntas, pero yo las voy a hacer por vos. Entonces, en este proceso de perfección, ¿el verdadero creyente puede caer? La respuesta es sí. Otra pregunta: ¿podría su fe debilitarse en algún momento? La otra respuesta es sí, puede pasar. Le pasó a Pedro, acordate. ¿Esto quiere decir que le puede pasar a cualquiera? Esto le puede pasar a cualquiera. Podés tener un mes, semanas, podés tener meses, años, muchos años en el camino, y te puede pasar esto. En algún momento podés tener un tiempo luchado, un tiempo donde tu fe se debilita. Le pasó a Pedro, siempre recordá eso. Entonces, ¿esto quiere decir que le puede pasar a cualquiera? Sí, por supuesto, le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿podemos perder la salvación? ¿Pueden perder la salvación esas personas? No pierden la salvación, porque el verdadero creyente está anclado en el Señor. Pertenece al redil del Señor. Eso es lo maravilloso. Y sabe que es imperfecto, y sabe que se puede equivocar, sabe que puede errar, pero en un momento el Espíritu Santo lo conduce a la convicción de error y falta. Y cuando eso ocurre, el creyente entra en sí, se arrepiente, confiesa y rápidamente pega la vuelta. Se vuelve del camino malo y no se jacta ni por su conocimiento, ni por su posición, ni tampoco se deshace su orgullo y experimenta el perdón y la paz salvadora de Dios. Eso es maravilloso. Para concluir, sabemos que estamos viviendo en un tiempo en donde están sobreviniendo permanentemente amenazas muy serias, son momentos muy difíciles, los estamos viviendo muy de cerca. Creo que estamos muy cerca del ojo del huracán, pero qué bueno es tener la sensibilidad y saber escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Mira lo que dice Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! Tenemos una esperanza viva delante de nosotros. Eso es tremendo. Mira lo que dice en Hebreos 6:19, hablando de la esperanza viva que tenemos. Dice: la cual tenemos como segura esa esperanza y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua, Jesús, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, fuiste sellado por el bendito Espíritu Santo de la promesa. Ese fue el sello de Dios para tu vida. Estás en el centro de su voluntad. Por eso estás con vida, para dar vida a otros. ¿Sabes? Cuando tu fe es probada, bien refinada, y a veces duelen las pruebas, esa fe sale más pura. Esa fe es la fe real, es la fe perseverante, es la fe que nunca perece. Y ¿sabes? Fue diseñada por Dios para que vos y yo sobrevivamos hasta el final. Acordate lo que Pablo, en 2 de Timoteo, Pablo cuando está culminando su carrera, ¿no? Lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8 de 2 de Timoteo. Y así vamos a decir todos nosotros: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, te dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, toda su misericordia y su paz estén sobreabundadas sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu familia. Nos vemos pronto. Bendiciones. Chao, chao.